No sabían quién tenían enfrente, y un solo error podría cambiar sus vidas para siempre. Cuando un acaudalado empresario es expulsado de un hotel de lujo por el color de su piel, nadie se imagina que al día siguiente lo encontrarían en una situación completamente distinta. Esta vez, él dictaría las reglas, y pronto aprenderían el alto precio de sus prejuicios. Hola amigos, si son nuevos por aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a darle me gusta a este video y a suscribirse al canal para ayudarme a seguir trayéndoles más grandes relatos. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo este video. James Hall salió de su auto y respiró profundamente, disfrutando de la brisa fresca sobre su piel. Miró hacia la imponente fachada del hotel de lujo, con su exterior impecable resplandeciendo bajo el sol del mediodía. Allí es donde tenía programada una importante reunión de negocios, una que podría marcar un punto de inflexión en su carrera. James, un empresario de éxito, no era ajeno a los círculos de élite, pero siempre estaba consciente del escrutinio al que era sometido. Hoy, una sensación de incomodidad particular lo acompañaba al entrar en el vestíbulo del hotel. Sus ojos atentos captaron de inmediato las miradas frías del personal y los huéspedes. No era la primera vez que se encontraba con actitudes semejantes, pero había algo en el ambiente de este lugar que se sentía diferente. Una hostilidad sutil impregnaba el aire. Ajustó su corbata, enderezó los hombros y se acercó a la recepción con paso firme. La recepcionista, una joven con una sonrisa estudiada, lo miró. Su expresión cambió apenas al observarlo. Sus ojos se detuvieron un segundo demasiado largo en él, revelando un atisbo de incomodidad antes de forzar una sonrisa. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó en un tono formal, pero con una frialdad subyacente. «Buenas tardes», respondió James con un asentimiento cortés. «Tengo una reserva a nombre de James Hall. Estoy aquí para una reunión de negocios». La sonrisa de la recepcionista vaciló levemente mientras tecleaba en su ordenador. Sus ojos se movían rápidamente entre la pantalla y James, y él pudo percibir su vacilación. Algo no estaba bien. Tras unos momentos, ella levantó la vista, aún sonriendo, pero había una tensión alrededor de sus ojos. «Lo siento, señor, parece que hay un error», dijo con una pizca de duda en su voz. «¿Está seguro de que tiene una reserva aquí?». James mantuvo la calma, aunque sentía la irritación creciendo bajo la superficie. «Estoy seguro», respondió con firmeza. «Este es el Gran WW Hotel, ¿verdad?». Antes de que la recepcionista pudiera contestar, un hombre con un traje impecable se acercó. Era el gerente del hotel, el señor Collins. Su actitud desprendía autoridad, pero también una inconfundible arrogancia. Lanzó a James una breve mirada despectiva antes de dirigirse a la recepcionista. «¿Hay algún problema?», preguntó Collins con una cortesía fingida que apenas ocultaba su desdén. La recepcionista, insegura, respondió en voz baja. «Este caballero dice que tiene una reserva, pero no aparece en el sistema». Collins asintió. Su expresión se endureció mientras miraba a James. «Lamento informarle que no tenemos registro de su reserva. Señor, ¿está seguro de que ha reservado en este hotel?», dijo con un tono condescendiente, como si estuviera hablando con un niño que se había extraviado. James mantuvo la compostura, aunque su paciencia comenzaba a agotarse. «Sí, estoy seguro», insistió. «Puedo mostrarle el correo de confirmación si lo necesita». Los labios de Collins se curvaron en una sonrisa falsa. «No será necesario», respondió agitando la mano con desdén. «Sin embargo, tenemos ciertos estándares aquí, y debo pedirle que se retire si no tiene una reserva confirmada». La tensión en el vestíbulo aumentó, y James sintió las miradas clavándose en él, cargadas de juicio. Sabía lo que esas miradas implicaban. Acusaciones silenciosas basadas únicamente en su color de piel y su presencia en ese entorno exclusivo. Estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. «Tengo una reserva confirmada», reiteró James con serenidad, «y estoy aquí para una reunión importante. Le pido que verifique nuevamente». La expresión de Collins se endureció y miró a uno de los guardias de seguridad que estaba cerca. «Caballeros», llamó, «por favor, acompañen a este hombre fuera del hotel. Está claramente equivocado». Los guardias se acercaron, sus manos posándose cerca de sus radios.
El corazón de James comenzó a latir con fuerza. No tenía intención de armar un escándalo, pero tampoco iba a ceder fácilmente. Al sacar su teléfono para mostrar el correo electrónico de confirmación, los guardias malinterpretaron el gesto. «Manos donde pueda verlas», gritó uno de los guardias, su voz resonando en el vestíbulo. Un silencio cayó sobre el lugar y los huéspedes se volvieron para ver el altercado. James sintió la frustración aumentar. «No estoy haciendo nada malo», replicó, elevando ligeramente la voz. «Solo estoy sacando mi teléfono para mostrarles el correo». «Señor, necesitamos que coopere», insistió el otro guardia, acercándose aún más. James podía notar la tensión en sus movimientos, listos para actuar ante cualquier escalada. Collins observaba la escena con una satisfacción apenas disimulada. «Si no se retira voluntariamente, tendremos que sacarlo por la fuerza», dijo con una cortesía fingida. James respiró hondo, sopesando sus opciones. Sabía que podía insistir, pero la situación ya se había salido de control. No iba a darles el placer de verlo perder la compostura. «Está bien», dijo en voz baja, con una calma forzada. «Me iré, pero esto no termina aquí». Mientras se daba la vuelta para irse, los guardias lo agarraron bruscamente por los brazos y lo empujaron hacia la salida. James tropezó ligeramente, su dignidad herida, pero intacta. Podía escuchar los murmullos y las risas contenidas de los espectadores, sentir las miradas juzgándolo. Sus socios comerciales, que lo esperaban, observaban atónitos lo que sucedía. Una vez afuera, James se alisó la chaqueta, respirando profundamente. Sacó su teléfono para recomponerse, su mente inundada de pensamientos sobre cómo manejar la injusticia que acababa de sufrir. Sabía que la reunión de negocios ya estaba comprometida, y sus socios ahora dudaban, sacudidos por lo que habían presenciado. Sin embargo, mientras permanecía de pie, una nueva determinación se apoderó de él. Miró hacia la entrada del hotel, ahora manchada con el recuerdo de humillación y prejuicio. Esto no iba a terminar aquí, no, esto era solo el principio. La noticia del incidente corrió rápidamente por las redes sociales. Un vídeo de James siendo maltratado por el personal del hotel se volvió viral, provocando indignación masiva por el evidente racismo y discriminación. Las personas exigían boicots y responsabilidades, mientras la reputación del hotel se desplomaba. Para la tarde, sus redes sociales estaban saturadas de comentarios negativos, y los medios ya amplificaban la historia a nivel nacional. James ya había comenzado a tomar acción. Tenía conexiones y recursos que la dirección del hotel no había previsto. La caída en el valor de las acciones del hotel se presentaba como una oportunidad perfecta. Contactó a su equipo financiero y, en cuestión de horas, iniciaron las negociaciones para una compra. Para la medianoche, el acuerdo estaba cerrado. James Hall era el nuevo propietario del Gran WW Hotel. Al día siguiente, mientras observaba el edificio que, apenas ayer, simbolizaba vergüenza e indignidad, sabía que ahora volvía, no como un huésped despreciado, sino como el hombre que ostentaba todo el poder. James Hall se encontraba de pie frente al Gran WW, sintiendo una satisfacción serena mientras el sol despuntaba, proyectando largas sombras sobre la imponente fachada del hotel. Hoy no era el hombre humillado que había sido expulsado. Hoy era el dueño del lugar. Los sucesos del día anterior habían preparado el terreno para lo que estaba por venir. La indignación provocada por el vídeo viral de su maltrato había hundido la reputación del hotel de la noche a la mañana. Los inversores, temerosos, vieron cómo el valor de las acciones se desplomaba, y James aprovechó esa oportunidad. Para el anochecer, ya había adquirido la mayoría de las acciones del Gran WW. Ajustando su traje, caminó con paso decidido a través de las puertas de cristal giratorias. El vestíbulo comenzaba a despertar, con solo algunos huéspedes merodeando. Las mismas caras del personal que lo habían tratado con desprecio un día antes ahora reflejaban asombro y confusión. Los murmullos se extendieron rápidamente al darse cuenta de quién acababa de ingresar. Sin detenerse, James se dirigió al mostrador de recepción. La misma recepcionista que lo había atendido el día anterior palideció al reconocerlo. Su postura rígida y su anterior arrogancia fueron reemplazadas por inseguridad. «Buenos días», dijo James con calma. «Necesito hablar con su gerente ahora».
La recepcionista asintió, sin pronunciar palabra, con las manos temblorosas mientras levantaba el teléfono para hacer la llamada. Unos minutos después, apareció el señor Collins, el gerente que había orquestado su humillación pública. Su actitud confiada se había desvanecido, y la arrogancia que había mostrado el día anterior ahora era reemplazada por una mezcla de ansiedad y desconcierto. «Señor Hall», comenzó Collins, forzando una sonrisa educada que no alcanzaba sus ojos, «¿en qué podemos ayudarlo hoy?» James esbozó una sonrisa, pero no era una cálida o amistosa. Era una sonrisa que dejaba claro quién estaba a cargo. «Sí, hay algo en lo que puede ayudarme», respondió, mientras sacaba una carpeta de su maletín y la colocaba sobre el mostrador. «Estos son los documentos que confirman que ahora soy el propietario mayoritario del Gran WW Hotel». Por un momento, el tiempo pareció detenerse en el vestíbulo. Los ojos de Collins se agrandaron mientras miraba alternadamente a James y los papeles. Su rostro palideció cada vez más. Con manos temblorosas, recogió los documentos y los revisó rápidamente. «Esto no puede ser correcto», tartamudeó, apenas en un susurro. «Debe haber algún error». «No hay ningún error», respondió James con calma. «He adquirido una participación mayoritaria, y a partir de ahora, yo estoy al mando». Un pesado silencio invadió el lugar mientras empleados y huéspedes asimilaban lo que acababan de escuchar. Collins, atónito, intentaba procesar lo que ocurría. Ayer se sentía en la cima, seguro en su autoridad. Hoy, todo había cambiado. «Señor Collins», continuó James, con tono firme, «por favor reúna a todo el personal en el gran salón. Vamos a tener una reunión obligatoria en 10 minutos». Todo el personal se congregó en el gran salón. Los susurros nerviosos llenaban la sala mientras los empleados intercambiaban miradas inquietas. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. Algunos ya habían visto el vídeo viral, mientras que otros solo habían escuchado rumores, pero estaba claro que el hotel tenía un nuevo dueño. James se colocó al frente de la sala, observando a la multitud. Podía ver la aprensión en sus rostros. Personas que alguna vez habían ostentado poder y privilegio ahora se enfrentaban a la incertidumbre. Sabía que lo que estaba por hacer no sería fácil, pero era necesario. «Buenos días», comenzó James, su voz serena y autoritaria, haciendo que el salón se sumiera en silencio. «Para quienes no me conocen, mi nombre es James Hall, y desde anoche soy el nuevo propietario del Gran WW Hotel». Un murmullo recorrió la sala, y James esperó a que se calmara antes de continuar. «Estoy seguro de que muchos de ustedes ya saben lo que sucedió ayer o al menos han oído hablar de ello. Lo que ocurrió aquí fue completamente inaceptable. A partir de hoy, no se tolerarán la discriminación, el prejuicio ni el maltrato de ningún huésped en este hotel». Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de asombro y aprensión. Algunos empleados asintieron, quizás sintiendo remordimiento, mientras otros parecían desafiantes, con la mandíbula apretada en una resistencia silenciosa. Con efecto inmediato, anunció James con voz firme, «El señor Collins queda destituido de su cargo como gerente. Su conducta de ayer fue inexcusable. Puede recoger sus pertenencias y abandonar las instalaciones». El rostro de Collins se tornó de un rojo intenso. Abrió la boca para protestar, pero una sola mirada a James le indicó que sería inútil. La dinámica de poder había cambiado por completo. Sin decir una palabra, asintió rígidamente y se retiró, su orgullo destrozado. James se dirigió nuevamente al resto del personal. «Les estoy dando una oportunidad. Vamos a reconstruir este hotel desde cero. A partir de hoy, implementaremos un programa obligatorio de formación en sensibilidad cultural, igualdad y respeto para todos, desde el más alto hasta el más bajo nivel. Esto no es negociable». Varias manos se levantaron, pero James alzó una mano para detenerlas. «Sé que algunos de ustedes pueden no estar de acuerdo, y está bien. Son libres de marcharse si no pueden comprometerse con estos nuevos valores. Pero para quienes elijan quedarse, entiendan que esto no se trata solo de conservar sus puestos, sino de ser mejores, de aprender de los errores del pasado». Algunos empleados intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que a algunos les costaba aceptar la nueva realidad. Habían trabajado bajo una cierta mentalidad durante años, una en la que se sentían intocables. Ahora,
Enfrentaban una decisión: adaptarse o marcharse. Al concluir la reunión, James observó cómo la multitud comenzaba a dispersarse. Podía percibir el descontento latente en algunos empleados. No era ingenuo. Sabía que transformar una cultura profundamente arraigada no ocurriría de la noche a la mañana. Había resistencia, tal vez incluso sabotaje, pero estaba preparado. Más tarde ese día, James recorrió los pasillos del hotel, observando al personal mientras realizaban sus labores. Podía escuchar los susurros y notar las miradas desconfiadas dirigidas hacia él. Los empleados más veteranos, aquellos que habían estado allí durante años y estaban acostumbrados a manejar las cosas a su manera, eran los más reacios al cambio. Murmuraban entre ellos, tramando vagos planes para socavar las nuevas reglas. «Escuché que algunos de ustedes no están contentos con los cambios», dijo James, sorprendiendo a un pequeño grupo de empleados. Se enderezaron rápidamente, con sonrisas falsas. «Déjeme ser claro, no estoy aquí para castigar a nadie. Estoy aquí para hacer de este un mejor lugar para nuestros huéspedes y para ustedes. Pero si creen que pueden continuar con sus viejas costumbres, se darán cuenta de que están muy equivocados». Los empleados se movieron incómodos, sin atreverse a mirarlo a los ojos. James asintió, satisfecho de haber dejado su mensaje claro. Estaba estableciendo el tono desde el principio. No habría tolerancia para la insubordinación o el sabotaje. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, los murmullos de descontento continuaron. Algunos miembros del personal, liderados por un exgerente senior degradado a un puesto inferior, comenzaron a conspirar en silencio sobre cómo resistir los cambios. Susurraban sobre formas de hacer fracasar los esfuerzos de James, propagando rumores para sembrar discordia. James no era ajeno a estos movimientos. Los había previsto y ya había comenzado a contratar nuevo personal, especialmente aquellos que habían experimentado discriminación en el pasado y estaban deseosos de una oportunidad justa. Sabía que estas nuevas incorporaciones serían clave para marcar un ejemplo y equilibrar las cosas. Conforme pasaban los días, la tensión en el hotel crecía. Empleados que alguna vez se sintieron seguros en sus puestos ahora se sentían vulnerables. Algunos estaban dispuestos a adaptarse, aprender y crecer en este nuevo entorno. Otros, en cambio, se aferraban obstinadamente a sus viejas costumbres y prejuicios, con su resentimiento latente justo bajo la superficie. James observaba todo con una mirada tranquila y decidida. Esta era una prueba tanto para él como para ellos. Estarían a la altura del reto o sucumbirían bajo el peso de su propia arrogancia. Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura: el gran WW Hotel nunca volvería a ser el mismo. Los días siguientes a la toma de control por parte de James Hall fueron tensos y transformadores. El cambio estaba en el aire, y todos lo percibían. El gran vestíbulo, antes lleno de gerentes y personal confiados que se enorgullecían de su estatus, ahora vibraba con incertidumbre. Las nuevas reglas de James habían sacudido los cimientos sobre los que se había construido el hotel, y las fisuras comenzaban a hacerse visibles. Las sesiones de capacitación obligatoria sobre sensibilidad cultural e igualdad comenzaron casi de inmediato. Los exgerentes y supervisores, muchos de los cuales habían creído estar por encima de cualquier crítica, se encontraron sentados junto al personal de menor rango en pequeñas salas de reuniones. Por primera vez, se vieron obligados a confrontar sus prejuicios, a enfrentar verdades incómodas sobre su comportamiento pasado y a escuchar las perspectivas de aquellos que anteriormente habían ignorado. James dejó claro desde el inicio que la capacitación no era solo un trámite. Se esperaba que todos participaran activamente, y cada empleado, independientemente de su posición o antigüedad, sería evaluado en su disposición a adaptarse y aprender. La resistencia a estas nuevas normas no sería aceptada. En los días que siguieron, se implementaron cambios significativos en la estructura del personal del hotel. Muchos de los que anteriormente ocupaban puestos de liderazgo fueron reasignados a posiciones de nivel inicial. La exasistente de gerente, que antes era orgullosa y dominante, ahora trabajaba como mesera en el restaurante del hotel, un trabajo que antes despreciaba. Ahora servía a los huéspedes junto a personas que previamente había ignorado o menospreciado. Los cambios eran aún más evidentes en la conducta del señor Collins, el exgerente, despojado de su autoridad y reasignado como conserje.
Este nuevo rol lo obligaba a interactuar directamente con los huéspedes, a atender sus necesidades y, lo más importante, a practicar la humildad y el servicio al cliente que rara vez mostró en su anterior posición. James lo vigilaba de cerca, notando los pequeños cambios en su actitud, desde la renuencia rígida de un hombre no acostumbrado a recibir órdenes hasta la resignación gradual de alguien sin otra opción. El supervisor de cocina, Bran, quien anteriormente había manejado al personal con mano dura, ahora formaba parte del equipo de limpieza, lavando platos y fregando pisos. Sus manos, agrietadas por el trabajo que solía delegar, ahora lo hacían por él. Un día, James lo observó murmurando mientras trapeaba el vestíbulo, su rostro, antes altivo, ahora torcido por el resentimiento. Mientras tanto, James continuaba contratando nuevo personal, especialmente individuos de comunidades marginadas que habían enfrentado discriminación en sus empleos anteriores. A estos nuevos empleados se les dieron oportunidades para liderar y contribuir al cambio en el hotel. Una de ellas, una joven afroamericana llamada Aisa, fue promovida para liderar el equipo de relaciones con los huéspedes. Había sido recepcionista en otro hotel, pero a pesar de sus cualificaciones, le habían negado la promoción varias veces. Ahora, se le encargaba establecer un nuevo estándar de servicio e inclusión en el gran WW. La vieja guardia, los antiguos gerentes y supervisores, luchaban por adaptarse a las nuevas dinámicas de poder. Sus roles reducidos y la pérdida de autoridad les resultaban difíciles de aceptar. Para algunos, el resentimiento seguía creciendo. Sin embargo, otros comenzaban a reflexionar sobre sus actitudes y conductas pasadas. A medida que pasaban las semanas, la atmósfera en el hotel empezó a cambiar. La hostilidad inicial y la resistencia comenzaron a dar paso a una aceptación incómoda. James se mantenía presente cada día, recorriendo los pasillos, conversando con el personal y observando atentamente las dinámicas internas. Sabía que el cambio verdadero no llegaría de inmediato. Era un proceso lento y deliberado que requería tanto paciencia como persistencia. Durante una de las sesiones de capacitación, surgió una conversación interesante. Linda, una supervisora de recepción que había sido rebajada a botones, intervino. Al principio, había sido reacia, pero algo en ella había cambiado. «He estado reflexionando», dijo Linda con cierta vacilación, dirigiéndose al grupo. «Nunca me di cuenta de cuánto juzgaba a las personas por su apariencia. Pensaba que estaba siendo profesional, pero tal vez solo estaba siendo injusta». Aisa, ahora jefa de relaciones con los huéspedes, asintió y respondió: «No se trata solo de ser amable, se trata de entender que todos merecen respeto y dignidad, sin importar cómo luzcan o de dónde vengan». Linda bajó la mirada, asimilando las palabras. «Supongo que aún me queda mucho por aprender», admitió. Momentos como ese le daban a James esperanza. Podía ver el potencial de crecimiento en algunos empleados, pero había otros que permanecían inflexibles, aferrándose a sus antiguos prejuicios. James sabía que ellos eventualmente tendrían que irse, ya fuera por decisión propia o por fuerza. Los antiguos empleados más resistentes, como Bran y algunos otros, comenzaron a conspirar a puertas cerradas, susurrando sobre cómo derribar a James, presentar quejas o incluso organizar una huelga. James, consciente de estos movimientos, había previsto esta resistencia desde el principio y estaba preparado. Convocó una reunión privada con los empleados descontentos. «Sé que algunos de ustedes no están conformes con los cambios», comenzó. «Sienten que han sido degradados o faltados al respeto. Pero pregúntense, ¿es porque han sido tratados injustamente o es porque finalmente están siendo tratados de manera justa?» Bran, incapaz de contener su frustración, exclamó: «Esto no es lo que firmamos. No puede venir aquí y cambiar todo de la noche a la mañana». Los ojos de James se encontraron con los de él, tranquilos pero firmes. «De hecho, puedo y lo he hecho, porque lo que se construyó aquí no era lo correcto. Les estoy ofreciendo la oportunidad de ser parte de algo mejor. Pero depende de ustedes. Pueden elegir crecer o pueden optar por irse». La sala cayó en un profundo silencio. Quedaba claro que James no iba a retroceder ni ceder ante aquellos que no estuvieran dispuestos a cambiar. Con el paso de los días, y luego semanas, el gran WW Hotel comenzó a experimentar una transformación radical.
La rígida jerarquía que había dominado durante tanto tiempo empezó a desmoronarse, siendo reemplazada por una estructura más inclusiva y dinámica. Los nuevos empleados, en especial aquellos que habían enfrentado discriminación en otros empleos, prosperaron en sus nuevos roles, aportando ideas frescas y un entusiasmo que revitalizó el hotel. Los huéspedes comenzaron a notar el cambio. La energía en el hotel era diferente, más cálida, más auténtica. Pronto, el gran WW comenzó a ser mencionado como un símbolo de progreso y transformación. Las reseñas positivas empezaron a acumularse, alabando el renovado compromiso del hotel con la diversidad y la equidad. El momento decisivo llegó cuando el señor Collins, el antiguo gerente degradado a conserje, tuvo un encuentro casual con una familia afroamericana en el vestíbulo. Era una situación que reflejaba el incidente que había vivido con James, pero con los roles invertidos. El rostro de Collins se tornó pálido al comprender la magnitud del momento. Dudó, con las manos temblando, mientras les entregaba las llaves de su habitación. Su voz temblorosa apenas pudo decir: «Bienvenidos al gran WW. Si necesitan algo, no duden en pedírmelo». La familia le sonrió y le agradeció. Por primera vez, Collins se vio a sí mismo desde la perspectiva de otros. Percibió el miedo y la incertidumbre que él mismo había provocado en tantos. En ese momento, comprendió plenamente lo que James había estado tratando de enseñarles. No se trataba solo de igualdad en palabras, sino de experimentarla en la práctica. Esa noche, Collins se acercó a James. Su postura ya no era rígida por el orgullo, sino humilde. «Creo que empiezo a entender», dijo en voz baja. «Nunca me di cuenta de cuánto daba por sentado, de cuánto menospreciaba a los demás. Lo siento». James asintió, percibiendo la sinceridad en sus palabras. «No es fácil cambiar», respondió, «pero reconocerlo es el primer paso. Si estás dispuesto a aprender, aquí tienes un lugar». Uno a uno, otros miembros del personal comenzaron a seguir el mismo camino. La resistencia inicial cedió, dando paso a la comprensión, y el hotel comenzó a prosperar, lenta pero firmemente, bajo su nueva dirección. Aquellos que no pudieron adaptarse se marcharon, mientras que los que se quedaron se convirtieron en defensores de la nueva visión. Al final del tercer mes, el gran WW Hotel ya no era solo un lugar de lujo, era un espacio de aprendizaje, crecimiento y redención. La transformación no solo se veía reflejada en sus políticas, sino también en su gente. James, en su oficina, miraba la bulliciosa ciudad desde la ventana. El camino había sido largo y difícil, pero sabía que solo era el comienzo. No había buscado venganza, sino construir algo mejor. Y mientras observaba cómo el hotel florecía de maneras que solo había imaginado, supo que había logrado su cometido. El viejo sistema se había desmoronado, pero de sus cenizas había surgido un nuevo orden, uno basado en el respeto, la equidad y la justicia. Y en ese nuevo orden, no había lugar para los prejuicios. El gran WW Hotel había encontrado su nuevo capítulo, al igual que todos los que vivían dentro de sus muros.